Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí en tu casa, Señor, para estudiar tu palabra. Te permitiendo, Señor, que estas palabras que vamos a estar leyendo, Señor, lleguen a nuestros corazones, que hoy podamos salir con una enseñanza que quizás no habíamos visto, Señor. Te ruego que sea saliendo de nuestros corazones, sea perdonando nuestros pecados. Y te pido, Señor, que sea también trayendo a los hermanos que quizás por alguna razón todavía vienen en camino, Señor, que por cualquier razón no puedan venir hoy, Señor, siempre ayudándolos, Señor, y donde sea que estén, permitiendo que estén, Señor, orándote, Señor, y estudiando tu palabra. Todo eso te damos gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Listo, entonces el tema de hoy es Jesús provee gran salvación, ¿sí? Y va a estar dividido en 4 secciones. La primera es una exhortación necesaria, la segunda es Dios cumple sus advertencias, el tercero es el autor de la salvación. Esto es un tema súper carnudo y bien importante. Y por último, hermanos de Cristo por la salvación, ¿cierto? Que está viene siendo una de las consecuencias de que Cristo nos salvó. Y durante la clase, pues tengamos siempre presente esta verdad central. Dice, la salvación es importante y es necesario cuidarla. Bueno, a modo de resumen, porque sé que la mayoría no estuvieron para el inicio del libro de Hebreos, vamos a hacer un pequeño recorderis. Estamos hablando del libro de Hebreos. Y no sé, yo creo que ninguno va a saber de esta construcción que se ve aquí, que eso es una sinagoga. De hecho, es la sinagoga más grande que tiene Colombia, que queda en Bogotá. ¿Y por qué una sinagoga? Porque el libro de Hebreos, como su nombre lo dice, es un libro enfocado a la diáspora hebrea que había en ese momento en los tiempos bíblicos. Sí, perdón. Y siempre es importante entender que el escritor de Hebreos se dirige a una gran cantidad de personas que habían abrazado el cristianismo, ¿sí? Que eran de origen judío o hebreo, y muchos de ellos estaban devolviendo otra vez al judaísmo, y por eso el escritor de Hebreos es muy preciso y en grandes partes lo que hace es una exaltación de la persona de Cristo, y eso es maravilloso. Sí. Entonces, para recordar, el libro de Hebreos no se sabe explícitamente quién lo escribió, ¿cierto? Algunos dicen que fue el apóstol Pablo, otros dicen no podemos saber. La realidad es que en el mismo libro no se dice quién fue. Los estudiosos presumen que puede haber sido el apóstol Pablo, pero digamos que no hay una certeza, entonces nosotros preferimos no intentar y simplemente tener en cuenta que la palabra no es explícita, y si no lo es, quizás no es tan importante, ¿cierto? Porque a veces el contenido es más importante que los estudios. También es lo que decíamos, dirigió un público judío-cristiano de la diáspora judía, ¿cierto? Y en tiempos en que se escribió, tuvo que haber sido antes de que destruyeran el templo, porque históricamente resulta que después de que el Señor Jesucristo murió a la edad de qué? Entonces pasaron varios años antes de que el templo fuera destruido por el ejército de los romanos, y eso sucedió en el año 70 después de Cristo. Y claro, en el libro de Hebreos por el contexto se asume que no se había destruido todo el templo, entonces se sabe que fue en esa ventana de tiempo. Sí. ¿Qué es diáspora? Esa es una pregunta bien chévere, porque también la hicieron hace 8 días. Diáspora es el término que se utiliza para las personas que tienen un origen en un lugar, pero que por diversas circunstancias tienen que emigrar a otra parte. Pero ¿qué pasa? Se utiliza para el pueblo judío porque la diáspora implica que la persona no pierde su origen cultural, ¿cierto? Por ejemplo, si una persona dice, no, es que yo era de España y me vine para las Américas, entonces ellos no dicen, yo soy español, no, son colombianos. ¿Por qué? Porque pierden su origen, vuelven de ese lugar. Pero los judíos, al emigrar a diferentes puntos geográficos, ellos decían, ¿y usted qué es? Yo soy judío. ¿Por qué? Porque no perdían su origen. Entonces, cuando hablamos de diáspora, nos referimos a personas que salen de un lugar a otro, pero que mantienen como su unidad cultural. Sí. Es como lo que le pasa a Francisco. Yo le pregunto, ¿usted dónde es? Y dice, Venezuela. chamo, yo soy de Venezuela. Conserva su identidad. Eso, conserva su identidad. Y este mapa es muy chévere porque muestra eso que se ve así como naranjadito o amarillito, dependiendo de la ubicación en donde estén. Es lo que era el Imperio Romano. Y los punticos azulitos eran todos los lugares donde se conoce que en esa época habían comunidades judías, ¿cierto? Y porque había tantas y repartidas por todas partes, porque es que a los judíos durante muchos años los echaban y los echaban y los echaban, y ellos terminaban metidos en diferentes países. Pero ¿qué pasaba? Ellos tenían
muy firme mantener siempre a Dios como su primer, ¿cómo se dice? Su razón de ser. Entonces cada vez que llegaban a un lugar, ellos directamente decían, no, nosotros seguimos siendo judíos, vamos a seguir estudiando la palabra, no nos vamos a desviar, no nos vamos a mezclar con los pueblos a los que vamos, sino que ellos directamente empezaban a hacer sinagogas, ¿cierto? Una sinagoga viene siendo como un lugar en el que ellos se reunían semanalmente los sábados a estudiar la palabra, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Vemos que ellos estaban repartidos en todas partes, ¿cierto? Y había algunas ciudades que eran principales, o sea, en los que la comunidad que había era bastante considerable. Por ejemplo, aquí abajito hay una que está Alejandría, por aquí arriba hay otra que se llama Antioquía, por aquí por ejemplo está Damasco. En Atenas y en Corinto también había una comunidad muy grande. En Roma todavía no era una comunidad grande, era más pequeñita, pero imagínate, llegaban hasta por allá, hasta España. O sea, de verdad que la diáspora judía, ¿cierto? Dios se encargó de castigarlos porque realmente esas reparticiones eran parte de un castigo, ¿cierto? Por haber no sido firmes con la palabra de Dios. Pero finalmente eso era parte del propósito, porque lo que Dios buscaba era repartir a toda esa gente para que cuando se empezara a repartir el Evangelio, en época del Señor Jesucristo, los evangelistas tuvieran a dónde llegar. ¿Sí? Ellos llegaban directamente, como eran judíos, llegaban a una sinagoga, y por eso es que la mayoría de los primeros cristianos que se repartieron eran todos de origen judío. También por eso es que este libro hebreo se volvió muy necesario. ¿Sí? Y digamos que eso responde a la pregunta de la diáspora que es. ¿Cierto? Entonces, cuando piensen en diáspora, piensen en los judíos repartidos por todas partes. De hecho, hoy en día también hay mucha diáspora judía, ¿cierto? Uno sabe que ya los judíos, pues digamos que han estado reuniéndose en el territorio de Israel, pero uno va y mira y no, es que hay tantos judíos en Estados Unidos, hay tantos judíos en Argentina, hay tantos judíos en tal parte, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque la diáspora igual continúa, siguen habiendo comunidades en diferentes partes del mundo. Listo. Para entrar en materia, empecemos a mirar lo que nos toca para el tema de hoy, que es el capítulo 2 del libro de Hebreos. Entonces, si lo tienen en la Biblia, vamos buscando. Dice, vamos a leer el capítulo 2:1. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Entonces, digamos que esta viene siendo como, o sea, ¿verdad? Como es de profundo un solo versículo como el peso que tiene, ¿cierto? Porque son palabras muy sencillas, pero la verdad es que el peso que tienen es bastante grande. ¿Qué pasa con las cosas que hemos oído? ¿Cierto? ¿Qué es lo que se ha oído? ¿A qué hace referencia cuando hablamos de que las cosas que hemos oído? Es algo lo que tiene que ver con la palabra, porque viene un misionero, nos enseña la palabra, la leemos y nos vamos más bien a mirar en dónde fue que pasó y tal cosa, pero el contenido no lo asumimos. Entonces, a mí me parece muy lindo esa parte donde dice, por tanto es necesario que con más diligencia, o sea, pongámosle alto cuidado, dice, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Cuando nosotros oímos y no practicamos, no ponemos cuidado, es muy fácil que o se van metiendo otras enseñanzas que nos estorban la palabra del Señor, o que nos quedemos por allá entre medios que un día yo conocí, un día alguien me habló, un día me llamó a la iglesia. ¿Por qué? Nos deslizamos. ¿Por qué? Porque no pusimos cuidado a la palabra de Dios. Eso, pero entonces aquí el punto como a tener en cuenta es que hay que atender con diligencia, pero no cualquier cosa que sea yo, ¿cierto? Sino a que hace referencia al Evangelio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque claro, o sea, ellos eran judíos, ¿cierto? El pueblo hebreo era un pueblo estudioso, o sea, no eran personas, o sea, nosotros muchos aquí posiblemente somos muy nuevos en el Evangelio, hemos escuchado más bien poco, ¿cierto? Todo lo que nos hablan es novedoso, pero ¿qué pasa para los judíos? Esos, desde que eran niños, desde que eran chiquiticos, ellos ya sabían casi que la mitad de la Biblia, ¿cierto? Y cuando tenían ya de 12 años, ellos básicamente ya habían estudiado, así sea no muy profundo, pero sí, a grosso modo, toda la escritura que había hasta entonces. Eran personas ya estudiosas. Claro. Y que hay que tomar en consideración que es un pueblo que viene con una tradición. Giran alrededor de una religiosidad, están bajo el pacto de la ley. O sea, hay muchos factores. Cuando llega el Señor Jesucristo,
hay un cambio radical. ¿Por Claro, qué? Porque llegó el Evangelio de Cristo. Entonces, o se quedan en su tradición o miran a la luz del Evangelio ese plan de salvación en Cristo, esa identidad verdadera. Es el Mesías, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo que ha venido. Y tristemente aún hoy ese pueblo llamado Israel siguen rechazando al Señor Jesucristo. Muchos, no todos, pero muchos. Entonces el escritor les dice que es necesario. O sea, es necesario, no es si quieren. Y no solamente eso, sino con más diligencia. Eso, ahora, ahí viene la cuestión. La palabra diligencia implica que hay como una búsqueda y un esfuerzo consciente. Pero porque no es como que, yo ya escuché la palabra y me relajo. Eso viene solo. No se viene solo. Eso requiere algo de esfuerzo. No puede ser indiferente. Sí, y esa palabra, porque volvemos a leer, por tanto, es necesario que con más diligencia, ¿cierto? Con esfuerzo, atendamos a las cosas que hemos oído, eso que es el Evangelio, no sean que nos deslicemos. Y esa palabra deslizar es bien interesante, porque la palabra deslizar, el ejemplo como que encontré que se parece más a lo que uno podría pensar es hagan de cuenta cuando ustedes han tenido plata en el bolsillo y ustedes se relajan, usted dice, no, yo aquí tengo, pongámoslo bien teso, 50.000 pesos, y cuando ahí buscan, se me perdieron los 50.000, claro, se le cayeron del bolsillo, se deslizaron, ¿cierto? Entonces es como algo muy valioso que si uno no está todo el tiempo mirando que sí lo tiene en el bolsillo, que sí lo tiene en el bolsillo, hay un riesgo de que se termine deslizando y perdiendo. O sea, manteniendo en lectura, en comunicación con la Biblia, manteniendo actualizándonos en otros temas sobre Cristo, para poder no olvidarse el día de mañana, olvidarse un versículo que es otra cosa. Eso, otro ejemplo podría ser, ustedes cada cuánto están, pues tienen celular en el bolsillo, cada cuánto están mirando a ver si le mandaron un mensaje. Cada rato, porque uno tiene ya un vicio de ir a coger el celular a mirar, y mirar. ¿Y por qué no hacemos eso mismo con la palabra? ¿Cierto? O sea, a ese nivel es lo que digamos el ejemplo que habría que como tener ahí presente. ¿Por qué? Porque es que si no, deslizarse también implica que usted tuvo una indiferencia con eso que debió cuidar y no cuidó. ¿Sí? Y aquí entonces viene la segunda parte de lo que vamos a estudiar hoy, que viene del versículo 2 al 4. Entonces, leamos. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos, como la palabra descuidar, si descuidamos Una salvación tan grande? ¿Lo leo? Ya ven, entonces me salté a 2 y 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, ¿qué sucede acá? Claro, es como nosotros nos llegó un mensaje, ¿y quién es el autor de ese mensaje? No son los misioneros, sino que los ángeles. O ni siquiera son los ángeles. Es el mismo Señor Jesucristo. Exacto, porque cuando dice, es que vamos a predicar el Evangelio, pues no es como que, un ángel me dijo que tenía que predicar tal cosa. No, o sea, Jesucristo mismo se hizo un ser humano y vino y él mismo nos dio el mensaje. ¿Cierto? El origen de todo lo que tenemos plasmado aquí del Evangelio no es cualquiera, no es otro ser humano, ni siquiera pues cualquiera, porque digamos que Cristo se hizo hombre, pero fue Cristo mismo. ¿Sí? Entonces esa parte es importante porque a veces uno como que dice, no, entonces voy a escuchar cualquier mensaje. No, tenemos que buscar el mensaje que Dios mismo vino para revelar. ¿Sí? Y aquí viene la parte compleja y es como, o sea, si hubo un mensaje, entonces nuestra responsabilidad es ¿cuál? Atender el mensaje, no descuidarlo. Y eso en la práctica lo que significa es obedecerlo. ¿Sí? Y la cuestión es esta, no podemos, por decirlo de alguna forma, ningunear el mensaje, porque es que realmente el autor del mensaje lo es todo, ¿cierto? Y entonces, por ejemplo, aquí en la ayuda dice, el mensaje no es un juego. Primero es que nada, es una palabra dada por Jesucristo mismo. ¿Sí? Segundo, uno puede decir, no, pero es que quién sabe si realmente Dios se dijo eso.
resulta que ese mensaje fue confirmado por los que lo oyeron directamente, ¿cierto? O sea, y además de eso, no es como que ay, nos quedamos sobre las fábulas que nos contaron los que de pronto estuvieron hace más de casi 1000 y punta de años, cuando estamos en el 2030 y tantos, nosotros acercamos, pero bueno. Entonces, claro, el Espíritu Santo fue el que tuvo que dar testimonio. Aquí no lo vamos a leer porque es un poco largo, pero cuando estudiamos el libro de Hechos de los Apóstoles, vemos cómo fue el proceso en el que el Espíritu Santo iba llegando en la medida en que era necesario que se mostrara que el mensaje venía confirmado directamente por Dios. Sí, hay un dicho popular que dice que por un oído le entra y por el otro le sale. Entonces, generalmente hay personas que por su naturaleza rechazan el Evangelio o el mensaje del Señor. Pero es que no es un juego, porque es que es un tema de vida o de muerte. Lo que está en juego es la vida eterna de la persona, del individuo. No es si quiere o no quiere, es que si no lo hace, si no recibe al Señor Jesucristo, entonces no hay salvación, porque la única salvación es a través de Cristo. No hay otro medio y es dada por Él. Por eso la fe es algo único y maravilloso. El Señor transforma vidas, pero la persona tiene que proceder al arrepentimiento, a la confesión y a obedecer. Tiene que tener una vida de testimonio. No puede que por aquí le entre, por aquí le sale. Sí, habla muy bonito y yo creo que soy simpatizante. No, el infierno va a estar lleno de simpatizantes. Eso, y hay algunos que sienten como que, no, es que si no lo dice un ángel, es como que le dan más importancia a lo que dicen los ángeles que a lo que dice Dios mismo. Entonces, eso también puede llegar a ser un error, porque a veces uno dice, no, pues es que si lo dice el pastor fulano, entonces a ese sí le creo. Y si lo dice el pastor perano, entonces a ese no le creo. Y realmente esa no es la lógica que hay que tener. Uno lo que tiene que decir es, Jesucristo dice esto y la Biblia me lo enseña, y la forma como me lo están enseñando no es que me están enredando, sino que realmente la Biblia lo enseña de esta manera, ¿cierto? Porque a veces hay gente que tiene una lengua enredadora, ¿cierto? Y hay gente que se dice pastor o que llegan y tratan de enseñar la Biblia, pero lo que enseñan son enredos y dicen cosas que uno dice, pero eso a mí no me cuadra. Los piretes. Sí, entonces siempre uno tiene que tener como esa, ¿cómo se dice? Lo que Discernimiento. Sí, discernimiento, sí. Y esa diligencia de la que hablamos en el versículo 1, de decir como que venga, que es que eso es algo que yo tengo con esfuerzo, no tragar entero, ¿cierto? Es como, me están diciendo esto, de verdad esto es lo que significa. Lo compruebo con la palabra de Dios. Sí, porque la verdad está aquí en la Biblia. Y esto, ¿por qué? Porque esto es inspirado por Dios. Y Dios mandó a su Hijo a la tierra, a ese hombre, para enseñarnos a nosotros como maestros, enseñarnos. Miren, esto es la palabra del Señor, esto es lo que te va a decir ahora adelante, esto es lo que te tienes que aprender y cumplir, porque esta es la verdad. No hay más ninguna verdad en este mundo, sino Él. Por eso Él vino a la tierra y nos enseñó a nosotros como el maestro y todo alumno. Y para que todo aquel que le crea no se pierda, más tenga vida eterna. Sí. Ahora, hay una cuestión, y es que, claro, eso es para los que estaban leyendo en ese momento, que era por allá en el año antes del año 70, o sea, hace 1950 años. Pero para el día de hoy, la forma que tenemos para confirmar es por medio de la confirmación que nos da el Espíritu Santo. Eso es muy importante porque el sello que dio el Espíritu Santo cuando una persona es salva se nota, ¿cierto? Y cuando una persona realmente fue sellada por Dios, eso es una confirmación y digamos que es algo sobrenatural, ¿verdad? Algo que uno no puede explicar porque las personas por sí mismas no cambian. Dios no es que cambia una persona. Pero cambia ¿por qué? Por la predicación y por el Evangelio. O sea, no cambia porque, yo soy muy buena persona, yo no hago mal a nadie, ni nada, no, es porque el Evangelio es el que hace el cambio. Y es por la fe. Eso. Pero resulta que esa salvación y ese Evangelio lo que predica es justamente la salvación que fue dada por alguien. ¿Sí? Entonces vamos a leer sobre quién es el autor de la salvación. Porque claro, digamos que en el contexto de estas personas que son hebreas, ellos vienen de una tradición que dice que cuando una persona peca, tiene que expiar sus pecados por medio de un sacrificio en el templo. Y recordemos que el templo en ese momento todavía existía. ¿Esto qué quiere decir? Ellos tenían unos ritos y unas responsabilidades a nivel religioso de que cada año tenían que hacer sacrificios para poder expiar
expiar, ¿cierto? Para poder limpiar los pecados que cometían. Entonces, ¿cómo era el ejército que ellos tenían a nivel religioso? Ellos decían, no, pero es que tengo que esperar a que hagan el sacrificio, ¿cierto? Y ese sacrificio era anual. Pero ¿qué pasa? Resulta que el sacrificio que hizo Jesucristo cuando murió en la cruz es básicamente el sacrificio último. O sea, ya a partir de ahí ya no fue necesario hacer más sacrificios, porque ya Cristo hizo el sacrificio principal. Entonces, leamos del 5 al 10. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. ¿Cierto? ¿Eso qué significa? Eso significa que, a pesar de que siempre ha habido como muchas cosas como que los ángeles son entidades espirituales poderosas, resulta que Dios no murió por los ángeles, Él murió fue por los seres humanos, ¿sí? Y es el mundo venidero que viene siendo la eternidad, pues digamos que no es algo que les haya concedido a ellos, sino es que nos va a conceder a nosotros. Entonces dice, acerca de los cuales estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, entonces aquí hace como una cita, ¿cierto?, de un escritor, que él no dice quién es, pero vamos a buscarlo. Busquemos Salmos capítulo 8. Salmos capítulo 8. El que lo tenga, por favor, me avisa, y para leer los versículos desde el 3 hasta el 6. Dice la palabra del Señor. Mis enemigos volverán. No. El Salmo. Salmo 8. Ah, ya, sí. Salmo 8 del versículo 3 hasta el 6. Cuando veo tus cielos, obra de luz, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste bajo sus pies. Ovejas, bueyes, todo ello, asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los escuderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Eso. Entonces vemos que esto es un salmo, ¿cierto? Un salmo, pero el escritor de Hebreos dice, ok, la parte importante del mensaje. Y aquí básicamente se dice exactamente esto mismo que está escrito en el salmo. Y la parte interesante de esto es como venga, Dios coronó de honra, coronaste de gloria, perdón, y de honra, y le pusiste sobre las obras de sus manos. Todos los que estás debajo de sus pies. ¿Sí? Eso es lo que dice aquí en el Hebreo 7. Eso todo el Señor Jesucristo, todo lo puso en las manos, todo lo coronaste de gloria y todo. Exacto, entonces aquí vemos de que aunque en el Salmo hay una parte que suena como rara, es como, sí, pusiste todo bajo sus pies. No significa que Dios haya puesto bajo los pies, se puede interpretar de esa forma, pero cuando vemos realmente eso en que desemboca en que realmente el Hijo de Dios vino y Dios le puso todo bajo sus pies. Vino a señorear. Exacto, entonces, ¿qué pasa? Sigamos leyendo el versículo 8 de Hebreos 2. Dice, todo lo que está bajo tus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, ¿cierto? O sea, hoy en día, por ejemplo, vemos que no es como que todo está bajo los pies de Dios, no. O sea, hay cosas que uno humanamente mira y uno dice como, uy, pero Dios, ¿por qué no interviene en eso? Sí, pero hay algo que es fundamental, y es que Dios tiene el control absolutamente de todo, de todo. No es que el Señor pierda el control de esto y de aquello, no. El Señor permite que pasen algunas cosas como consecuencia de la misma desobediencia, de la apatía o del de rechazar al Señor. Uno ve países que están llevando, como dice uno, del bulto, pues, como se dice vulgarmente, pero son culturas o países que han estado alejados totalmente del Evangelio y están viviendo de las consecuencias de sus decisiones. El Señor lo permite, pero nunca se puede pensar que el Señor no tiene el control, nunca, porque su omnipotencia es total. Él tiene el poder de absolutamente todo. Eso. Y entonces aquí vamos a ver por qué se hace ese comentario, ¿cierto? Porque es como, porque no todo pareciera que estuviera sujeto, pero resulta que es que el punto importante es el que viene en el versículo 9. Dice, pero cuando ustedes quieran saber cuál es la parte más importante de un texto, hay como un truquito.
busquen donde dice pero, porque ustedes le pueden decir muchas cosas, y apenas dicen un pero es como, venga, que espera, me van a hablar como la sazón de lo que me quieren escribir, pues de lo que me quieren decir de lo que estoy leyendo. Entonces, ese pero siempre es muy importante. Cuando estén leyendo cualquier texto, si ven un pero, es como, ok, aquí viene el punto. Entonces, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Y este Jesús es importante porque en todo lo que vamos leyendo del libro de Hebreos es la primera vez que nombran a Jesús como Jesús. ¿Cierto? Si uno vuelve y lee versículo 1 y hasta ahí esa parte 2, hablan de Dios, hablan del Padre, hablan, ¿cierto?, diferentes términos, pero es la primera vez que dicen explícitamente Jesús. Refiriéndose al Señor Jesucristo. Les dice, un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia, o subrayen si bien esa gracia de Dios, gustase la muerte por todos. El versículo de Dios dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, ¿cierto? Porque recordemos que en el capítulo 1 se decía que Jesucristo, ¿cierto? Que Dios era pues como el verbo encarnado y era básicamente Dios mismo, ¿cierto? Y que por él era que se hicieron todas las cosas. Entonces dice, porque convenía que aquel que por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces vemos de que la parte importante es que Dios se hizo hombre y que tuvo que hacerlo para poder cumplir, ¿cierto?, la promesa de salvarnos. Y hay algo para poder, como que no tengamos una disculpa que es que porque Él es Dios y nosotros somos seres humanos, o sea, el hombre, no, sino que llevó todas las culpas de nosotros, llevó como hombre, padeció en una cruz, murió por nosotros y nos da la salvación eterna. Entonces todos esos padecimientos que Él sufrió, los sufrió como hombre. Sí, él se hizo hombre más que todo para demostrar que todo lo que tú sufres aquí en la tierra, Él lo sufrió. Y lo padeció. A Él no se le puede ocultar nada, porque ya lo hizo. Él no puede decirle a uno, si a Él no, yo estoy sufriendo por esto, no, es que yo también sufrí por eso. No hay cómo salir de eso. Es como cuando usted tiene un profesor y usted le pregunta al profesor, profe, ¿y usted ya trabajó en una empresa como lo que nos están enseñando? Y se queda callado. Uno dice, este tipo sí me está enseñando lo que es. Porque si el profesor que está ahí al frente no ha hecho lo que le está diciendo a uno que no tiene que hacer, uno con qué confianza le va a creer lo que está diciendo que está tratando de enseñar. O está enseñando cosas raras y no me está enseñando esto. Y eso se nota mucho. Por ejemplo, pues yo he tenido la oportunidad de ser profesor en cosas de lo que yo estudié. Y cuando uno escucha a alguien que uno sabe que esa persona no ha hecho lo que está diciendo que pues, lo que está tratando de enseñarle a uno mismo se da cuenta, porque él hace una pregunta, entonces ¿qué pasa si yo cambio esto? Y la persona queda así, y eso es como, no, usted no ha hecho. Sí, porque caerse con los cuerpos de la gente dice, no, eso está difícil, ¿quién va a hacer eso? Hágalo, porque yo no lo hice. Exacto. Esa es la confianza que, si eso humanamente uno ve con un profesor o con una persona que le dice haga tal cosa, y eso ya la hizo. No, entonces ¿por qué me dice que la haga si usted ni sabe si eso es fácil o difícil? Sí, hermano, mire, el versículo 10 es de suma importancia. El versículo 10 dice, porque convenía a aquel que por cuya causa son todas las cosas, porque todo es por Cristo y para Cristo. Y dice, y por quien todas las cosas subsisten. Es que cuando se habla de subsistir, es que hay una esencia. Y dice, por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Es un error cuando una persona o una institución o un grupo cualquiera, porque los hay muchos, se atreven de una forma triste a decir que la vida terrenal del Señor Jesucristo fue un fracaso. Y lo han dicho.
Eso es un error, porque la vida del Señor Jesucristo es una vida de victoria. Él vino, era un sacrificio, tenía que darse el sacrificio. A veces las personas dicen, ¿y por qué se dejó matar? ¿Y por qué tal cosa? No, es que tenía que haber sacrificio, derramamiento de sangre. El Señor Jesucristo, que es Dios, vino y se entregó como el Cordero, el autor de nuestra salvación, dio su vida, derramó toda su sangre. O sea, el precio pagado por el Señor es alto, no es cualquier cosa, pero había propósito para nosotros poder ser salvos. Entonces, cuando alguien se atreve a decir ese tipo de cosas, que el Señor tenga misericordia, que el Señor tenga misericordia de esas personas que dicen que la vida terrenal del Señor fue un fracaso, es un error. Que el Señor tenga misericordia de esas personas. Entendiendo que la razón y el autor de la salvación es que Cristo vino y murió, ¿cierto? Eso tiene una implicación, porque claro, existe el hecho que es que Dios vino y se hizo hombre, murió por nuestros pecados, porque así debía ser, ¿cierto? Tenía que haber un sacrificio. Se sacrificó por nosotros y resucitó. Y al resucitar, entonces, lo que permitió fue que nosotros tengamos la posibilidad de ser salvos por gracia, ¿cierto? Por eso les decía ahorita que se conocieran donde aparecía la palabra gracia, ahí. Entonces, eso tiene implicación, y es que a partir de ahora, los que hemos recibido a Jesucristo, ¿qué somos? Salvos. Salvos, pero entre Vamos nosotros, ¿qué somos? Cuando el Señor nos lleve, vamos a resucitar también como Él resucitó. Sí, bueno, eso nos hace hermanos. Amén. ¿Cierto? ¿Quién es un hermano pues, normalmente? No hay de qué, no, Todos hermanos somos que hermanos, somos el cuerpo de Cristo. somos las personas que compartimos padres. Sí, Por ejemplo, yo tengo un hermanito, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque es el segundo hijo entre mi papá y mi mamá. ¿Y qué pasa? En el caso de nosotros que somos cristianos, nosotros nos volvemos hermanos porque tenemos un mismo padre, ¿cierto? Que es Dios. Amén. ¿Sí? Y eso nos hace hermanos. sí, hay algo, y les comparto, al comienzo a mí se me hacía muy difícil decirle a algún hermano. Yo decía, y mi esposa, ella llegaba, hola hermano, hola hermana, y yo, como que hermano, si es que este no es hermano de aquel, no, mis hermanos son John, César, Marixa, y lo veía desde mi perspectiva. Hermano, si me tocó tiempo, me tomó ya después de joven, de muchacho, y yo decía, pero ¿por qué se tratan de hermanos? Y es que somos hermanos en Cristo, porque la iglesia tiene una cabeza, la cabeza es Cristo, y somos ese cuerpo de hermanos. Nos duele, y si a un hermano le duele, a mí me duele también. Y lo que nos une es Cristo, eso es maravilloso. Eso, ahora, sí. Los hermanos somos los que somos bautizados en Cristo, o todos. Esa es una muy buena pregunta, y vamos primero a pensar en el contexto de los que leían este libro. ¿Quiénes estaban leyendo este libro inicialmente? Era para hebreos Para los cristianos. Cristianos que eran hebreos y que se han convertido al cristianismo. Sí. Para un hebreo, cuando ellos le decían, es que somos hermanos, ellos ¿qué se imaginaban? Que ellos eran hermanos en su círculo como hebreos. Exacto, o sea, para un judío realmente es muy sencillo decirle hermano al otro, porque ellos dicen, yo soy judío, tú eres judío, somos hermanos, ¿cierto? Por ejemplo, hoy en día es igual, usted va y mira, por ejemplo, todos estos problemas que ha tenido ahorita Israel, y entre ellos, las personas que viven en Israel, ellos mismos se llaman que somos hermanos. Y cuando hablan de los musulmanes, dicen, no, es que esos son nuestros primos. Entonces, ¿qué pasa? El contexto de ellos era muy natural, ¿cierto? Porque, por ejemplo, el caso de mi papá no sería el mismo caso de ellos. Entonces, para nosotros, aquí en nuestra cultura colombiana, de pronto decirle al otro, es que usted es mi hermano, para algunos es fácil, porque somos muy amigos, listo, hermano, ¿qué más puedes? Pero con desconocidos es como, ¿por qué? ¿Cierto? Como tan raro decirle al otro que es mi hermano. Pero por el caso de los hebreos era más sencillo, entonces es fácil como intuir como, es que somos hermanos, pero entonces la razón de por qué son hermanos es lo que hace la diferencia. Porque para el judío, ellos decían, es que somos hijos de Abraham, ¿cierto? Somos hijos de Isaac y de Jacob. Sí, la pregunta, John, sobre si todos somos hermanos, lo que pasa es que se da una identidad. La identidad, yo me identifico con Cristo. Cuando yo encuentro una persona que su fe es cristiana,
entonces puedo decir, es mi hermano, pero no todos son hermanos en Cristo, no, nunca, porque la fe de otra persona puede ser otra cosa. Sí, Nosotros a veces nos llamamos hermanos del dolor. Ah, sí, ¿hermanos qué? Hermanos del duende. Hermanos de hoy. Por eso ya es un tema más cultural. Y cuando muestra muchacho a los amigos les dice, ¿qué hermano? ¿Qué más hermano? Es una forma. Pero en el cristianismo tiene que haber identidad. No cualquiera es hermano. Sí, porque alguien dirá, yo soy hermano, pero entonces, ¿y qué? ¿Dónde está el hermano? No, en la cantina. No, ¿Con qué significa? Bueno, vamos a leer el versículo 11 porque eso también nos va a dar un poco más de claridad. ¿Qué dice el versículo 11? Dice, porque el que santifica y los que son santificados, pues estamos, como se dice, en el mismo costal porque somos santificados. ¿Sí? Entonces volvemos a leer, porque el que santifica, o sea, es Jesucristo, y los que son santificados, es decir, nosotros, de uno son todos, o sea, de Dios. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Porque claro, o sea, lo que decía el pastor, o sea, si usted al que está en la cantina, que no se identifica realmente con el cristianismo, usted no lo vaya a llamar hermano, porque eso es una vergüenza, o sea, usted está por fuera de lo que se debería unir a los cristianos. Pero cuando estamos santificados, o sea, sin ninguna pena uno puede decir, es que usted es mi hermano, usted es mi hermana. Sí, miren, eso es una línea de cuidado. Yo tengo unos amigos, pues amigos no, conocidos, y pasan por acá, y son un grupo de borrachitos. Y entonces Jorge Iván pasa y me dice, Luisca, que el Señor te bendiga. Y va borracho y cuando tengo la oportunidad lo llamo, venga, hijo, lo siento, le digo, despierte, mire, pare. No, pero él cada vez pasa borracho. Y entonces él dice, que el Señor lo bendiga. Dios mío, ¿cuándo este hombre va a parar? Para que haga honor a lo que está diciendo. Porque muchas veces son personas que prácticamente tiran el nombre del Señor por el piso. Y no debería ser así. Sí, Juan también. Es algo irónico. Sí. Pues decirle Dios te bendiga y Claro, y es bienvenido y yo lo converso, pues no lo discrimino, no. Pero es que, como dice Timoteo, apártese de iniquidad, todo que invoque el nombre de Cristo. Uno no puede estar diciendo soy cristiano con la Biblia y resulta que por aquí llevo la media de guaro, o por aquí tengo el arma, o digo, aterrice y defínase. ¿Es o no es? ¿Es santificado o no es santificado? Este versículo que es como muy importante, dice. ¿Cuál? En Colosenses 1, del 17 y 18. Dice así, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el cual Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. O sea, si Él es el cuerpo, entonces todos somos un conjunto de miembros y de hermanos, y el que falte a la iglesia puede ser la uñita o algo del cuerpo de Cristo, ¿sí me entiende? Cualquier ladito del cuerpo, porque la iglesia toda es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Entonces por eso nos tenemos que llamar hermanos, porque la mano es de este cuerpo y el dedo es de este cuerpo y todo así sucesivamente. Listo, sigamos leyendo en el capítulo 2 de Hebreos, versículo 14, que dice, bueno, en los versículos anteriores da unas citas de algunos pasajes, ¿cierto? Que por tiempo no los vamos a estudiar, pero hacen referencia a por qué Dios iba a juntar por su pueblo para que fueran hermanos entre ellos. Luego dice el capítulo 14, versículo 14 del capítulo 2. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Eso hace referencia a qué? Hace referencia a que por qué razón Jesucristo tuvo que volverse en su hermano. ¿Sí? Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte, y la muerte que tuvo en la cruz, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Resulta que Satanás, ¿cierto?, era el que tenía, en palabras de aquí del escrito de Hebreos, el imperio de la muerte. ¿Por qué? Es una pregunta bien interesante. ¿Por qué creen? Porque toda persona que moría no era salva en Cristo,
versículos que cuando uno lee así despreocupadamente, uno puede imaginarse de todo, porque es como, uy, el imperio de la muerte, y Satanás, y el diablo era el que tenía el imperio de la muerte. Pero realmente, ¿a qué se hace referencia cuando habla del imperio de la muerte? ¿Qué dice el versículo 15? Dice, y librar, ¿cierto?, a todos los que por el temor de la muerte, realmente cuando habla del imperio de la muerte era el temor a la muerte, ¿cierto? No que Satanás tuviera un imperio o algo así, no, sino que Satanás utiliza ese miedo a la muerte, ¿cierto?, de una manera pues mala, para tenernos ahí como amarrados a cosas que no convienen. Sí, siempre hay que tomar en consideración algo fundamental, y es que se habla de la resurrección. O sea, cuando se habla de muerte, entonces el Señor Jesucristo es el primogénito de la resurrección. Cuando el Señor Jesucristo muere, es sepultado, al tercer día resucita, entonces Él es victorioso sobre ese imperio que venía, y ahí lo determina el escritor. Esto es al diablo. El Señor venció quién? Venció el pecado, venció a Satanás y venció la muerte. Eso ya lo hizo Cristo. Y nuestra fe, la fe del creyente, es basada ¿qué? En la resurrección de Cristo. Y lo dice el mismo apóstol Pablo. Porque si no creen en la resurrección, entonces vana es vuestra fe. Vana es vuestra fe. Entonces, ¿usted qué cree? El cristiano cree que debemos de ser resucitados en Cristo. Y por eso, pues, algunos dicen, es que se es bien interesado. Eso es que es así. Sí. Ya. Pero también podemos tener algo muy importante, y es que generalmente la gente tiene temor a la muerte, y no hay que tener temor a la muerte, porque el Señor murió y resucitó, y nosotros esperamos ansiosamente la muerte para poder estar con Cristo ya presencial. Entonces aquí dice que para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. O sea, no tenemos que tener temor de la muerte. ¿Por qué? Porque antes la anhelamos para estar más bien con el Señor y presentes en el Señor. Sí, lo que pasa es que el que no tiene a Cristo, entonces está en incertidumbre y está en inquietud, porque esa muerte es eterna y sin Cristo es en el infierno. Entonces, eso no es un juego, es una cosa delicadísima. Sí, yo le tengo miedo a morir en este problema de morir en este pecado. Pero cuando conocemos, muerte. claro que sí está, porque a veces hay incertidumbre, no hay certeza, pero cuando ya sabemos que tenemos al Señor Jesucristo, que hemos nacido de nuevo, entonces sabemos que igual vamos a morir o seremos arrebatados. Que no tiene a Cristo sí tiene que estar preocupado, total, porque nadie puede definir cuándo se va a morir. Por eso dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Esteban, el que no tiene certeza de salvación es porque definitivamente no tiene una convicción, no tiene una fe. Por eso es que Cristo nos da esa fe. Y en el Señor Jesucristo sabemos que vamos a ser resucitados. Ahora, también esa salvación no es cualquier cosita, porque el versículo 19 dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Cierto? ¿Ustedes recuerdan quién era Abraham? ¿Quién era Abraham? Profeta del Señor. Más que profeta, es como la versión, el patriarca. ¿Sí? El padre de la fe. De hecho, ese es un término que se usa mucho. El padre de la fe. ¿Por qué él era el padre de la fe? Porque es el que Dios le prometió que su descendencia iba a ser como las estrellas de los cielos, como la arena del mar. ¿Sí? No, ese fue Moisés. Abraham fue mucho antes. ¿Cierto? Es importante que empecemos a tener también cómo es ese orden de quién era quién y todo eso, porque aparte, como recuerden que esto es para hebreos, ellos lo tenían clarísimo. Nosotros de pronto nos toca repasar un poquito. Pero sí es importante porque los hijos de Abraham venimos asistiendo a nosotros. Por fe. Por la fe. Por la fe. Exacto, no por sangre, porque pues, no sabemos si de pronto tenemos descendientes de Abraham en la línea genealógica, eso no lo sabemos. Y tampoco es importante. ¿Por qué? Porque por la fe sí vendríamos ya siendo hijos de Abraham. Claro, somos hijos, es por Y Jesús vino no por los ángeles, sino por nosotros.
cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Entonces eso era lo que decíamos. Dios tenía que volverse hombre para poder expiar nuestros pecados. Si no se lo enviaba a un ser humano, iba a ver siempre un comentario de decir, no, pero es que vea, ¿qué vas a ver si no sabe lo que vivimos nosotros como seres humanos? O sea, Dios hizo hombre y sabe lo que es ser un ser humano. Sí, hay dos palabras que siempre el cristiano debe tener presente, y son expiación y sustitución. O sea, es Cristo quien ha expiado mis pecados, y es el Señor Jesucristo el que me sustituye. Es sustitución y expiación. ¿Para qué? Para poder entender lo demás que es la justificación, o sea, la redención, la justificación, la santificación y la glorificación, que será cuando estemos delante del Padre. Y el versículo 18 que dice, para concluir, dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, digamos que hasta aquí viene el capítulo 2 del libro de Hebreos. Entonces, digamos que a nivel de aplicación del estudio, quiero que tengan muy presente estas dos enseñanzas. Dice, la primera, fallar en atender a la palabra de Dios es un pecado de serias consecuencias, ¿cierto? Y dos, el Señor siempre cumple sus advertencias. ¿Eso en qué sentido? En el sentido de que recuerden que la salvación es una cosa que realmente es muy maravillosa y que cuando la descuidamos podemos estar cayendo en pecados que no tendríamos por qué hacer, sino que tenemos que estar siempre como buscando siempre estar nutridos, ¿cierto? No descuidar ese cepilletico que se nos va a ir por simplemente que se nos olvida que ahí está.